reemplaza al corista de esta canción y te chupo los pies. Reemplaza al corista de esta canción y te chupo los pies, dijo Miguel Escalante, con una sonrisa de desprecio, lanzando la frase al hombre que no encajaba en aquel lugar. El silencio fue inmediato. Don Ernesto estaba de pie cerca del escenario. Su abrigo gastado contrastaba con el lujo del teatro parisino. No había pedido nada. No había interrumpido. Solo estaba ahí. La frase lo atravesó. Por dentro algo se quebró. No fue visible. Fue íntimo. Una presión en el pecho, una vergüenza antigua que regresaba sin avisar. Sus manos se tensaron apenas. Bajó la mirada. No respondió. Las risas llegaron después, suaves, incómodas. Miguel esperaba una reacción, una súplica, una rabia, algo que confirmara su poder. Pero el vagabundo seguía en silencio. ¿No escuchaste?, insistió Miguel. Dije que si cantas esta noche, me humillo ante ti. Don Ernesto alzó la mirada lentamente. Sus ojos no tenían ira, tenían cansancio. Abrió la boca y volvió a cerrarla. El silencio se estiró. Miguel sintió una molestia inesperada. No estaba acostumbrado a que alguien no reaccionara. Antes de continuar, permíteme darte la bienvenida. Si esta historia ya empezó a tocar algo dentro de ti, suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios la palabra dignidad, porque eso es lo que está en juego aquí. París brillaba esa noche con una elegancia fría. El evento se realizaba en un teatro histórico, reservado para una élite selecta, empresarios, herederos, figuras influyentes. Entre ellos, Miguel Escalante destacaba con naturalidad. A sus 35 años era atractivo, seguro y arrogante. Heredero de una empresa valuada en más de $200 millones, había crecido creyendo que todo, incluidas las personas, tenía un precio. La gala incluía una presentación musical especial. El corista principal había faltado a último momento. Un detalle menor, una oportunidad, pensó Miguel, para divertirse. Entonces vio a don Ernesto. No lo miraba como a un mendigo cualquiera. Había algo en su forma de observar el escenario. No era asombro, era reconocimiento, como si ese lugar le hubiera pertenecido antes. ¿Sabes cantar?, preguntó Miguel en voz alta. Silencio. «Qué coincidencia», continuó. «Justo necesitamos un corista». Algunos asistentes rieron, otros murmuraron, nadie intervino. Don Ernesto seguía callado. Por dentro cada palabra pesaba. No recordó imágenes, solo sensaciones, luces, aplausos, escenarios. Respiró hondo, se sostuvo. Miguel se tensó. «¿Nada?», dijo avanzando un paso. «¿O solo sabes sobrevivir?». El público ya no reaccionaba igual. Algo empezaba a incomodar. Don Ernesto levantó la mirada una vez más. Parecía a punto de hablar. Miguel sonrió, seguro de ganar. Pero no, el silencio volvió a imponerse, y con él una tensión que nadie supo explicar. Miguel aún no lo sabía, pero esa noche había iniciado algo que no podría controlar. Y así comenzó una historia donde la dignidad no se suplica, se sostiene. El silencio no se rompió de inmediato. Quedó suspendido en el teatro como una nota inconclusa, incómoda para quienes estaban acostumbrados a que todo encajara. Miguel Escalante regresó a su asiento con una sonrisa tensa, convencido de que el momento había terminado. Para don Ernesto no. Permaneció de pie unos segundos más. Luego se apartó hacia un rincón discreto. Nadie lo detuvo. Nadie lo miró. Simplemente lo dejaron desaparecer, como se hace con lo que se considera irrelevante. La música comenzó. El primer acorde llenó el teatro. Los asistentes se acomodaron en sus asientos, retomando la compostura. Todo parecía volver a la normalidad, pero don Ernesto escuchaba distinto. No como espectador, sino como alguien que conocía cada respiración detrás de una nota. Cada silencio tenía peso. Cerró los ojos un instante. Por dentro algo dolía. No era solo nostalgia, era pérdida. Su pecho seguía el ritmo de la melodía, como si su cuerpo recordara lo que la vida le había quitado. Apretó los labios. Se sostuvo. No debía moverse. En el escenario el cantante avanzaba con seguridad, pero algo faltaba. El espacio del coro se sentía vacío. Algunos asistentes se miraron entre sí. Un murmullo leve comenzó a recorrer las filas.
«Falta algo», susurró alguien. Miguel lo notó. Frunció el ceño. No le gustaba que nada fallara. Miró el escenario y luego, sin querer, hacia el rincón donde estaba don Ernesto. El vagabundo seguía escuchando. La irritación creció en Miguel. No entendía por qué ese hombre seguía ahí tan quieto. Desvió la mirada molesto. La canción terminó. Los aplausos fueron correctos, pero apagados. «Se notó la ausencia del corista», comentó alguien. Miguel apretó la mandíbula. Se levantó, ajustó su saco y avanzó unos pasos. «Un inconveniente técnico», dijo con seguridad. Nada fuera de lo normal. Algunas risas lo acompañaron. Miguel respiró aliviado. Entonces volvió a mirar hacia don Ernesto. Aunque, añadió, siempre hay alternativas. Las miradas siguieron la suya. El murmullo regresó. Don Ernesto sintió el peso de los ojos sobre él. Abrió los suyos lentamente. Respiró hondo. Por dentro, el dolor se mezcló con una tentación peligrosa. Hablar. Decir algo que no pudiera retirarse después. No lo hizo. Miguel esperaba algo. Pero el silencio volvió a imponerse. Y por primera vez Miguel Escalante sintió que estaba perdiendo el control. El público ya no reía. Observaba. Y don Ernesto, sin decir una palabra, empezaba a ocupar un lugar que nadie había previsto. La tensión crecía lenta y contenida, como una promesa que aún no se atreve a cumplirse. El teatro no se vació después de la canción. El público se acomodó como si esperara algo más, algo no anunciado. Los organizadores intercambiaron miradas discretas cerca del escenario. Miguel Escalante lo notó de inmediato. Se mantuvo de pie unos segundos, fingiendo calma. Sonreía, pero su sonrisa ya no era limpia. Saludó a un par de conocidos en la primera fila y luego volvió a mirar hacia el rincón donde estaba don Ernesto. Ahí seguía. No pidiendo, no avanzando, solo presente. El silencio de don Ernesto ya no parecía timidez, parecía decisión, y eso empezó a irritar a Miguel. «Señores», dijo Miguel con tono ligero, «la música continuará en unos minutos. Mientras tanto, quizá tengamos algo improvisado». Las risas fueron pocas, inseguras. Hubo murmullos. Miguel caminó hacia el pasillo central. «Tú», dijo señalando a don Ernesto. Varias cabezas se giraron. Don Ernesto levantó la mirada despacio. No había desafío, solo serenidad. «Ven», ordenó Miguel. Don Ernesto dio un paso, luego otro. Caminó sin prisa. Su ropa gastada contrastaba con el lujo del lugar. Los murmullos crecieron. «¿En serio lo va a subir?», susurró alguien. Miguel se inclinó ligeramente hacia él. «Te lo repito», dijo. «Reemplaza al corista de esta canción y te chupo los pies». Algunas risas surgieron por reflejo, otras no. Don Ernesto escuchó sin pestañear. Por dentro algo se tensó. Sintió el impulso de responder, pero se contuvo. Su rostro no cambió. No dijo nada. Miguel esperó. Su sonrisa empezó a endurecerse. «Ven», dijo en voz alta. «Ni siquiera puede hablar». El murmullo se volvió incómodo. Don Ernesto miró el escenario un segundo y luego regresó la vista a Miguel. Respiró hondo. Apenas se notó. Miguel lo tomó como debilidad. «No tienes que cantar ahora», continuó. «Solo dime que puedes, que sirves para algo». Silencio. La sala entera lo sintió. Miguel apretó los dientes y dio un paso más cerca. «¿Nada?», susurró. «¿Te tragaste la voz?». Don Ernesto lo miró fijo. Y por primera vez Miguel sintió algo que no le gustó, que ese hombre, sin decir nada, estaba ganando terreno. Alguien murmuró desde el público: «Esto ya está de más». Miguel se giró hacia la sala. «No se preocupen», dijo. «Es solo un experimento». Las risas fueron nerviosas. Don Ernesto dio un paso atrás, lento, preciso. Volvió a su rincón sin bajar la cabeza. Miguel lo siguió con la mirada. No sonrió, porque entendió algo simple e inquietante. El silencio de don Ernesto empezaba a desesperarlo. El evento continuó, pero ya no avanzaba con naturalidad. Todo funcionaba por inercia. Las luces seguían encendidas, los músicos afinaban en silencio, los organizadores hablaban en voz baja. Algo se había quebrado en el ambiente, y no podía repararse con protocolo. Miguel Escalante volvió a su asiento, rígido. Cruzó las piernas y fingió atención. Desde afuera, seguía pareciendo el dueño de la noche. Por dentro, la incomodidad crecía. No dejaba de pensar en el silencio de don Ernesto.
no en lo que había dicho, sino en lo que no había dicho. El vagabundo seguía en su rincón. No se había ido. Tampoco miraba al público. Observaba el escenario con una calma que empezaba a resultar ofensiva. Para Miguel, aquello ya no era un juego. La siguiente pieza musical comenzó sin anuncio. La melodía llenó el teatro, pero no logró borrar lo anterior. Los asistentes escuchaban distraídos. Algunos giraban la cabeza. Otros murmuraban. «Esto ya no se siente igual», susurró alguien. «No», respondió otro. Algo quedó raro. Miguel apretó la mandíbula. Miró nuevamente hacia don Ernesto. El hombre parecía ajeno a todo, pero atento, como si cada nota le tocara algo que los demás no veían. Don Ernesto cerró los ojos apenas un instante. Por dentro el recuerdo pesaba. No eran imágenes claras, solo sensaciones antiguas. La espera, el silencio previo a una entrada exacta. Su garganta se tensó levemente. Se mantuvo firme. En el escenario, la ausencia del coro volvió a notarse. Los aplausos otra vez fueron contenidos. Miguel se inclinó hacia quien estaba a su lado. «¿Lo notaste?», preguntó en voz baja. «Sí, falta fuerza». Miguel asintió, molesto. Llamó a uno de los organizadores y negó con la cabeza. «Esto no está funcionando», murmuró. Se levantó nuevamente, esta vez sin sonreír. «Un momento, por favor», dijo al público. «Ajustaremos algo para que la experiencia sea completa». Algunos asistentes se miraron entre sí. Nadie aplaudió. Miguel avanzó unos pasos y volvió a mirar hacia el rincón. «Tú sigues aquí», dijo, sin ocultar la irritación. Don Ernesto abrió los ojos y levantó la cabeza con lentitud. Lo miró sin desafío. «Sí, tú», añadió Miguel. El murmullo regresó, más bajo. Don Ernesto no se movió. Miguel respiró hondo. Dudó un segundo antes de hablar. No por compasión, sino por una sensación incómoda. Cada palabra lo hundía más. «¿De verdad crees que perteneces aquí?», preguntó. Don Ernesto no respondió. El silencio volvió a caer, y mientras el público observaba, quedaba claro que ya no se trataba de música, ni de un evento exclusivo. Se trataba de resistencia, y Miguel Escalante comenzaba a perderla. El teatro permanecía en una pausa extraña, como si nadie supiera exactamente qué debía ocurrir después. Los músicos aguardaban sin tocar, los organizadores se movían con cautela y el público seguía atento, ya no por la música, sino por la tensión que se había instalado sin pedir permiso. Miguel Escalante volvió a sentarse, pero no logró acomodarse del todo. Cambió de postura, cruzó y descruzó las piernas, apoyó la mano en el brazo del asiento. Su mirada regresaba una y otra vez al mismo punto. Don Ernesto seguía allí, quieto, como una presencia imposible de ignorar. El vagabundo no hacía nada, y eso era lo que más molestaba. Miguel estaba acostumbrado a dominar las situaciones con palabras, con gestos, con autoridad, pero ahora cada segundo de silencio parecía restarle terreno. Apretó la mandíbula y respiró hondo, intentando recuperar el control. Desde el fondo del teatro alguien tosió. Otro asistente murmuró algo casi inaudible. El ambiente se sentía cargado, espeso, como si todos estuvieran esperando una señal para reaccionar. «Esto se está alargando demasiado», susurró una mujer. «Sí», respondió su acompañante. «Ya debería haber terminado». Miguel escuchó esos comentarios. No le gustaron. Se incorporó levemente en su asiento y miró hacia el escenario, buscando una salida elegante. No la encontró. Don Ernesto observaba las luces, no al público, no a Miguel, las luces, como si en ellas hubiera algo familiar. Cerró los ojos apenas un segundo. Su respiración se volvió más profunda, más controlada. Por dentro, el recuerdo seguía ahí, insistente, pero contenido. Miguel se levantó otra vez. El movimiento fue suficiente para atraer la atención general. Varias miradas se posaron en él. Miguel caminó unos pasos, deteniéndose en el centro del pasillo. «No todos los días se ve esto», dijo con un tono que buscaba ligereza. «Supongo que es parte del encanto de los eventos en vivo». Algunas risas tímidas aparecieron, otras no. Miguel giró lentamente la cabeza hacia don Ernesto. «Aún tienes tiempo de irte», añadió. «Nadie te lo va a reprochar». Don Ernesto levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los de Miguel. No había orgullo visible,
Tampoco desafío, solo una calma firme, casi incómoda. No respondió. El murmullo volvió a crecer, breve pero intenso. Miguel sintió cómo algo le ardía en el pecho. No era rabia abierta, era frustración. Dio un paso más, como si quisiera acortar la distancia que el silencio había creado entre ambos. «De verdad», dijo, «¿qué estás esperando?» Don Ernesto tragó saliva. Se notó apenas. Su cuerpo seguía inmóvil. El silencio respondió por él. Y en ese instante, el público empezó a comprender que no estaban presenciando una simple escena incómoda, sino el choque de dos voluntades opuestas. Una que necesitaba imponerse y otra que resistía sin decir una palabra. Miguel Escalante permaneció de pie rígido, mientras esa certeza se extendía por la sala, y por primera vez no supo cómo romperla. El tiempo empezó a sentirse distinto dentro del teatro, más lento, más denso. Nadie consultaba el reloj, pero todos lo percibían. La pausa ya no era elegante, era incómoda. Los organizadores evitaban cruzar miradas con Miguel, como si temieran recibir una orden que no sabrían ejecutar del todo. Miguel Escalante seguía de pie. No porque quisiera, sino porque sentarse ahora habría parecido una retirada. Su postura era firme, pero los hombros estaban tensos. Volvió a mirar a don Ernesto buscando algo concreto. Miedo, vergüenza, cansancio. No encontró nada de eso, y esa ausencia empezó a inquietarlo. El vagabundo permanecía inmóvil. No había cambiado de expresión. No había dado un paso más. No había pronunciado una sola palabra, y aún así, su presencia parecía ocupar más espacio que antes, como si el silencio se expandiera a su alrededor y empujara todo lo demás. Desde las filas centrales alguien susurró. «¿Por qué no dice nada?» «No lo sé», respondieron, «pero ya no parece el que está perdiendo». Miguel escuchó ese murmullo y sintió un golpe seco en el orgullo. Inspiró hondo, infló el pecho y volvió a hablar, esta vez sin ironía, con una dureza mal disimulada. «Esto se está volviendo ridículo», dijo. Nadie vino a ver silencios. El comentario no generó risas. Apenas un par de movimientos incómodos en los asientos, algún carraspeo aislado, miradas que se desviaban. Don Ernesto bajó la mirada un instante. No como rendición, sino como quien ordena algo por dentro. Sus dedos se movieron apenas, casi imperceptibles. Luego volvió a alzar la vista hacia el escenario, firme, contenido. Miguel interpretó el gesto como duda. «Eso pensé», añadió. «No todos están hechos para estar aquí». El silencio regresó, más pesado que antes, más consciente. Una mujer en la tercera fila negó con la cabeza. Despacio. Un hombre cruzó los brazos. El público ya no observaba por curiosidad, sino con una atención tensa, crítica, expectante, como si empezara a tomar partido sin decirlo. Miguel lo notó. Y esa fue la chispa final. «¿Saben qué?», dijo girándose hacia todos. «Démosle una oportunidad. Total, ¿qué puede perder?» Algunas personas se removieron incómodas. Otras guardaron silencio absoluto sin apartar la mirada. Don Ernesto levantó la cabeza. Sus ojos recorrieron el teatro, las luces, los rostros expectantes. Por dentro, algo se acomodó. No paz. Preparación. Una decisión que todavía no tenía palabras. Miguel lo miró fijamente, esperando por fin una respuesta a cualquier señal. Pero no llegó. El silencio volvió a imponerse, exacto, implacable. Y esa vez fue Miguel Escalante quien sintió que el teatro entero respiraba contra él. Lento, unido, sin prisa. El teatro seguía en silencio, pero ya no era un silencio neutro. Tenía peso, tenía intención. Se había transformado en algo compartido, como si cada persona respirara al mismo ritmo, esperando el siguiente movimiento. Nadie hablaba, nadie se levantaba, nadie parecía recordar que había ido allí por música. Miguel Escalante notó ese cambio sin querer admitirlo. Seguía de pie, pero ahora su postura era rígida, casi forzada. Sus manos se movieron ligeramente, acomodando el saco una vez más, como si ese gesto pudiera devolverle una seguridad que empezaba a resquebrajarse. Miró a su alrededor. Los rostros del público ya no mostraban diversión. Algunos reflejaban incomodidad, otros curiosidad. Había incluso miradas que rozaban algo parecido a la desaprobación.
Miguel sintió un leve calor subirle por el cuello. No estaba acostumbrado a eso. Don Ernesto permanecía en su lugar. No se había acercado al escenario. No había retrocedido. Su presencia seguía siendo tranquila pero firme, como una roca en medio de una corriente que empezaba a cambiar de dirección. Sus ojos observaban sin prisa, atentos, como si cada segundo tuviera sentido. Desde una de las filas laterales alguien murmuró: «Esto ya no es gracioso». «No», respondieron, «ya no». Miguel escuchó esas palabras como si fueran un ruido molesto. Se giró lentamente hacia el público, intentando recuperar el tono que siempre le había funcionado. «No exageremos», dijo. «Nadie está obligado a nada aquí», pero su voz no sonó tan segura como esperaba. Don Ernesto bajó la mirada un instante. Su respiración se volvió más profunda. No había miedo en ese gesto, sino concentración, como si estuviera ordenando pensamientos que llevaba años evitando. Sus hombros se relajaron apenas. Miguel interpretó el movimiento como una señal. «Eso es», añadió. «Puedes irte tranquilo, no pasa nada». El silencio respondió otra vez. Una mujer en las primeras filas frunció el ceño. Un hombre negó con la cabeza. El público comenzaba a moverse, no físicamente, sino por dentro. Algo estaba cambiando, y Miguel lo sentía sin poder detenerlo. Don Ernesto levantó la cabeza de nuevo. Sus ojos recorrieron el escenario, luego las filas de asientos, luego regresaron a Miguel. No había reproche en su mirada, tampoco súplica. Había algo más difícil de sostener: dignidad. Miguel sintió un nudo en el estómago. «¿Qué esperas?», preguntó ya sin ironía. «¿Qué crees que va a pasar?». Don Ernesto no respondió. El silencio volvió a imponerse, firme, inquebrantable. Y en ese momento, el público empezó a entender que no estaban esperando una respuesta hablada. Estaban presenciando algo más lento, más profundo, un pulso invisible entre dos formas opuestas de estar en el mundo. Miguel Escalante permaneció de pie, atrapado en su propio desafío, y don Ernesto, sin decir una palabra, seguía avanzando. El teatro seguía suspendido en una calma extraña, casi irreal. Nadie había pedido silencio, pero todos lo respetaban. Las respiraciones eran suaves, contenidas, como si cualquier sonido pudiera romper algo delicado. El evento ya no avanzaba por agenda, avanzaba por tensión. Miguel Escalante percibió ese clima con una incomodidad creciente. Seguía de pie, pero ahora su cuerpo parecía más pesado. Sus hombros estaban rígidos, la espalda recta por obligación más que por confianza. Volvió a acomodarse el saco, aunque el gesto ya no tenía efecto. Observó al público. Las miradas no eran hostiles, pero tampoco cómplices. Algunas eran firmes, otras inquisitivas. Había ojos que ya no lo seguían a él, sino al hombre silencioso del fondo. Miguel sintió una presión breve en el pecho. No le gustó. Don Ernesto no se movía, no avanzaba, no retrocedía. Su quietud era exacta, medida. No parecía una duda, sino una espera consciente. Sus ojos seguían atentos, sin ansiedad, como si supiera algo que los demás aún no comprendían del todo. Desde una fila cercana alguien murmuró: «Esto se volvió serio». «Sí», respondieron, «demasiado». Miguel captó esas palabras como una molestia persistente. Se giró hacia el público, buscando nuevamente el control que siempre había tenido. «No dramaticemos», dijo. «Nadie está siendo obligado». Pero su voz ya no dominaba la sala como antes. Don Ernesto inclinó levemente la cabeza. Su respiración se hizo más lenta, más profunda. No era resignación, era enfoque, como si cada segundo lo acercara a algo inevitable. Sus manos permanecieron quietas. Miguel interpretó el gesto a su manera. «Puedes marcharte cuando quieras», continuó. «Esto no es para ti». El silencio volvió a responder. Un hombre en una fila central cruzó los brazos. Una mujer apretó los labios. El público empezaba a reaccionar sin hablar, y esa reacción se sentía más fuerte que cualquier palabra. Don Ernesto levantó la cabeza una vez más. Su mirada recorrió el escenario, luego los rostros atentos, y finalmente volvió a Miguel. No había enojo, tampoco súplica. Había una serenidad firme, casi incómoda. Miguel sintió que algo se tensaba dentro. «¿De verdad crees que esto termina bien?», preguntó con voz contenida. «¿Para ti?». Don Ernesto no respondió. El silencio se mantuvo sólido, inamovible. Y entonces
El público comenzó a entender que no estaban esperando una escena espectacular. Estaban presenciando algo más silencioso, más humano, una resistencia que no gritaba, pero tampoco cedía. Miguel Escalante permaneció allí sin moverse, atrapado en su propia provocación. Y don Ernesto, sin decir una palabra, seguía sosteniéndose. El ambiente dentro del teatro había cambiado por completo. Ya no era solo silencio. Era atención concentrada, casi solemne. Nadie revisaba su teléfono. Nadie cuchicheaba sin cuidado. Cada gesto parecía medido, como si todos comprendieran que estaban presenciando algo que no se repetiría. Miguel Escalante sintió ese cambio con una incomodidad creciente. Seguía erguido, pero ahora su postura tenía algo de defensivo. Sus manos se cerraron y se abrieron lentamente, como si buscaran una salida invisible. Miró alrededor y notó algo que le irritó profundamente. Muchas miradas ya no lo buscaban a él, lo buscaban al otro. Don Ernesto permanecía quieto. No había dado un solo paso hacia el escenario, pero tampoco parecía pequeño. Su figura, silenciosa y firme, empezaba a imponerse sin esfuerzo. No había desafío abierto en su postura, solo una calma que resultaba desconcertante para quien estaba acostumbrado a mandar. Desde una de las filas delanteras alguien murmuró: «Esto ya no es un juego». «No», respondieron, «ya no lo es». Miguel escuchó esas palabras como una acusación. Aclaró la garganta y volvió a hablar, intentando recuperar autoridad. «No olvidemos dónde estamos», dijo. «Este es un evento serio». Pero su voz ya no tenía el mismo peso. Se dispersó en el aire sin imponerse. Don Ernesto bajó la mirada apenas. No como rendición, sino como quien escucha algo por dentro. Su respiración se mantuvo estable. Había tensión en su pecho, sí, pero también una claridad que no había sentido en años. Miguel interpretó el gesto como vacilación. «Aún puedes evitar esto», añadió. «Nadie te lo va a reprochar». El silencio volvió a responder. Un murmullo distinto recorrió la sala. No era burla, era expectativa. El público comenzaba a inclinarse, sin declararlo, hacia el hombre que no decía nada. Don Ernesto levantó la cabeza. Su mirada recorrió lentamente el teatro, deteniéndose en algunos rostros atentos. Luego volvió a Miguel. No había reproche, tampoco temor, solo una presencia firme, difícil de ignorar. Miguel sintió un leve temblor en el estómago. «¿Qué estás esperando?», preguntó más bajo. «¿Que todos te miren?». Don Ernesto no respondió. El silencio se sostuvo entero, como una decisión compartida. Y entonces, muchos en el público entendieron que la respuesta no vendría en forma de palabras, que algo estaba a punto de romperse, no por ruido, sino por acumulación. Miguel Escalante permaneció inmóvil, atrapado en su propio desafío, y don Ernesto, sin hablar, estaba cada vez más cerca. El silencio alcanzó un punto límite. No estalló ni se rompió, simplemente dejó de ser pasivo, se volvió exigente. El teatro parecía inclinarse hacia adelante, como si cada respiración empujara el momento un poco más cerca de lo inevitable. Miguel Escalante lo sintió primero en el cuerpo, un calor en la nuca, un latido insistente en las sienes. Seguía de pie, pero ya no dominaba la escena. La escena lo rodeaba. Buscó respaldo en el público y encontró expectativa, no hacia él, hacia el otro, don Ernesto. El vagabundo permanecía en su sitio, pero algo había cambiado. No en la postura, sino en la presencia. Ya no era solo resistencia, era preparación. Sus hombros se acomodaron apenas. Su pecho se expandió con una respiración más consciente. Desde el público alguien susurró: «Creo que va a decir algo, o hacer algo», respondieron. Miguel escuchó el murmullo y apretó los labios. Dio un paso corto hacia adelante, intentando retomar el control por última vez. «Bien», dijo con una risa forzada. «Basta de teatro, si vas a hacer algo, hazlo». Don Ernesto levantó la mirada. Fue un gesto simple, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Miguel, algo se descolocó. No había miedo ni odio. Había una calma firme, antigua, como la de alguien que ya perdió todo. Don Ernesto dio un paso, luego otro. El sonido de sus zapatos gastados resonó en el piso. No hubo murmullos. Nadie se atrevió a romper el momento. Se detuvo a unos metros del escenario.
Levantó la vista hacia las luces, cerró los ojos, y entonces habló. «Yo puedo hacerlo», dijo. Su voz no fue fuerte ni grandilocuente, pero fue clara, segura. Miguel parpadeó sorprendido. Una risa nerviosa intentó salirle, pero no lo logró. «¿Así?», respondió. «Adelante, sorpréndenos». Don Ernesto no contestó. Subió al escenario con calma. Cada escalón parecía pesar por historia. Se colocó donde debía entrar el coro. No miró al público, no miró a Miguel. Respiró. La música comenzó de nuevo, suave. Cuando llegó el momento del coro, don Ernesto abrió la boca. La voz que emergió no coincidía con el hombre que la emitía. Era profunda, limpia, cargada de emoción contenida. No gritaba ni forzaba. Llenó el espacio con una precisión que erizaba la piel. El teatro quedó suspendido en esa primera nota. Algunos asistentes abrieron los ojos. Otros llevaron la mano al pecho. La voz avanzó envolvente y el vacío que antes se sentía en la canción desapareció. Miguel quedó inmóvil. La sonrisa se borró de su rostro. Sus ojos se fijaron en el escenario. Por primera vez no tenía nada que decir. Cuando el coro terminó, el silencio volvió. Pero ya no era incómodo, era asombro. Y en ese instante, antes de los aplausos, muchos supieron que algo había cambiado para siempre. El aplauso no llegó de inmediato. Primero hubo un silencio distinto, cargado, respetuoso. Luego una mano empezó a aplaudir. Después otra, y otra más. En pocos segundos, el teatro entero estaba de pie, envuelto en un reconocimiento que ya no podía detenerse. Miguel Escalante permaneció inmóvil. El ruido lo rodeaba, pero no lo tocaba. Miraba el escenario como si no terminara de comprender lo que acababa de ocurrir. Su mundo, siempre tan ordenado, había sido alterado por algo que no podía comprar ni callar. Don Ernesto bajó lentamente la cabeza. No sonrió. No buscó aplausos. Respiró hondo como si soltara un peso antiguo. Cuando volvió a alzar la mirada, el público seguía allí, mirándolo con una atención distinta. Ya no era curiosidad, era respeto. Miguel reaccionó tarde. Esto no prueba nada», dijo alzando la voz. «Cualquiera puede ensayar un truco». Sus palabras cayeron mal. El aplauso disminuyó, pero no se apagó del todo. Algunas personas comenzaron a mirarse entre sí, otras fruncieron el ceño. Don Ernesto dio un paso al frente. Por primera vez desde que había llegado al teatro, habló sin que nadie se lo pidiera. «No fue un truco», dijo. «Fue lo único que nunca me pudieron quitar». Su voz no tembló. No era desafiante, era honesta. El murmullo creció. Miguel negó con la cabeza, molesto. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Vas a decir que todo esto te pertenece?» Don Ernesto respiró hondo. Miró el escenario, luego al público, finalmente a Miguel. «Yo canté durante 30 años», comenzó. «En teatros como este. En países que ustedes conocen, viví de mi voz, viví para ella». El teatro se quedó en silencio. «Hasta que un contrato me prometió el mundo», continuó. «Y me quitó todo». Miguel se tensó. «Eso es mentira», interrumpió. «Pura victimización». Pero ya era tarde. Don Ernesto siguió hablando. Contó de las giras prometidas que nunca existieron, de las firmas apresuradas, de los abogados, de las cláusulas invisibles, de cómo, poco a poco, perdió escenarios, nombre, dinero, casa, hasta quedarse solo. «Dormí en la calle», dijo. «Canté para nadie, comí lo que encontré. Algunas personas llevaron la mano a la boca, otras bajaron la mirada. Y hoy», añadió, «no vine a pedir nada». Miguel intentó reír, pero nadie lo acompañó. Una mujer se levantó de su asiento, elegante, serena. «Mi nombre es Laura Torres», dijo. «Y yo le creo». El teatro se inclinó con ella. Miguel entendió entonces que ya no tenía al público. Y don Ernesto, de pie en el escenario, supo que su historia ya no podía volver a ser silenciada. El silencio volvió a ocupar el teatro, pero esta vez no fue de tensión, fue de recogimiento, de esos silencios que se producen cuando una verdad encuentra lugar donde quedarse. Nadie aplaudió, nadie habló. El público permaneció quieto, como si cualquier ruido pudiera romper algo frágil y valioso. Miguel Escalante sintió el peso de ese momento como nunca antes. Miró alrededor buscando apoyo, alguna señal de complicidad. No la encontró. Los rostros que antes reían con él
ahora evitaban su mirada. Algunos lo observaban con decepción, otros con una distancia definitiva. Por primera vez, Miguel no supo qué decir. Don Ernesto permanecía en el escenario. No levantó la voz. No buscó justicia inmediata. Solo respiró. Su postura era recta, pero no orgullosa. Era la postura de alguien que, después de mucho tiempo, había vuelto a ocupar su lugar interior. Miguel intentó recomponerse. «Esto es absurdo», dijo. «No puedes esperar que todos crean una historia así». Su voz sonó hueca. Laura Torres no se sentó. «No estamos creyendo una historia», respondió con calma. «Estamos escuchando a un hombre». Algunos asintieron, otros cruzaron miradas. El respaldo ya no era silencioso, era visible. Don Ernesto dio un paso más al frente. «No busco venganza», dijo, «ni disculpas, solo que se sepa la verdad». Miguel abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Las había usado todas y ninguna funcionó. Desde el fondo del teatro, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro. No fue una ovación inmediata. Fue un aplauso lento, firme, sincero. En segundos, se convirtió en un reconocimiento unánime. Don Ernesto cerró los ojos, no para huir del momento, sino para sentirlo completo. Cada aplauso era una reparación mínima. No borraba el pasado, pero lo iluminaba. Cuando los abrió, el teatro seguía allí, de pie, sosteniéndolo. Miguel bajó la mirada, no derrotado por gritos, sino por evidencia, por humanidad, por una dignidad que no había sabido reconocer. Laura Torres se acercó al escenario. «Hay cosas que se pueden reparar», dijo, «y otras que no, pero nunca es tarde para empezar por lo correcto». Don Ernesto asintió despacio. No dijo más. No hizo falta. Esa noche, el público no salió hablando de un evento exclusivo en París. Salió hablando de un hombre que resistió en silencio, de una voz que regresó cuando nadie la esperaba, y de una lección que no se canta, pero se recuerda. Y así, sin promesas grandilocuentes ni finales exagerados, la dignidad encontró su lugar, de pie, intacta. Antes de irte, recuerda esto. La dignidad no siempre grita, pero nunca desaparece. Si te gustó, suscríbete, deja tu like y comenta desde qué país viste esta historia. Y ahora, te invito a echarle un vistazo al siguiente video. Estoy segurísimo que te va a encantar.